Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Y hoy llegamos al capítulo 6. Este capítulo es en realidad una gran división. Es la gran línea divisoria de las aguas del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos una división que es de suma importancia. Cuando uno viaja de oriente a occidente o viceversa, en los Estados Unidos y Canadá, llega a un punto donde se encuentra con una zona que se llama la línea divisoria de las aguas. En esa línea divisoria de las aguas, los ríos cambian de dirección. Para un lado fluyen de oriente a occidente, mientras que para el otro lado fluyen de occidente hacia el oriente. Se dice que uno puede arrojar un pedacito de madera en la corriente que se dirige hacia el occidente, del lado occidental de la línea divisoria, y ese pedacito de madera iría para el Océano Pacífico. Pero si uno lo pusiera del otro lado, del lado oriental de la línea divisoria, entonces iría a parar al Océano Atlántico, pasando por el Golfo de México. Bueno, esta es una división muy importante porque separa a esos dos pedacitos de madera y van a terminar a un mundo de distancia el uno del otro. Ahora, eso es lo que tenemos aquí en este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y la razón para esto es que hemos llegado a la tercera división principal de este libro. Dijimos esto en el capítulo 4 y allí es donde se encuentra en realidad. Pero lo que ocurrió en el capítulo 4 es que nos encontramos transferidos al cielo. Juan fue tomado hacia el cielo y nosotros subimos junto con él porque comenzamos entonces a ver las cosas del cielo. Allí no vimos nada que se llamara iglesia, porque la iglesia es el nombre que se le había dado aquí en la tierra. Pero allí vimos a los 24 ancianos y subimos junto con Juan y teníamos que llegar a ese lugar de alguna manera. Fuimos arrebatados. Y estos ancianos representan a la iglesia y la iglesia se encuentra ahora en el cielo. Ya no se menciona más de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis como algo que está en la tierra. Hay una invitación final que proviene de la iglesia y que se refiere a estos días en los cuales vivimos. Pero aquí tenemos un proceso muy ordenado en el libro de Apocalipsis y es necesario que sigamos la regla establecida por el apóstol Pedro en cuanto a la profecía, de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que uno no puede interpretarla por sí misma. Tiene que ser observada como un tema, como un programa, y tiene que encajar con las demás. Para cuando uno llega al capítulo 6, hay muchos que se olvidan que Juan nos presentó una división bien ordenada del libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 1, versículo 19, él nos dijo, «Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Esa fue la gloriosa visión de Cristo glorificado. A él se le presenta como el gran sumo sacerdote, de pie entre los candeleros, donde él mantiene la luz encendida sobre la tierra. Luego vimos las cosas que son, y observamos las 7 iglesias que representan la experiencia total terrenal de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la parusía, desde el aposento alto hasta el rapto. Esta es la historia total de la iglesia en la tierra. Luego se le dijo a Juan las cosas que han de ser después de estas, metatauta. Así es que llegamos a la conclusión de la carrera terrenal de la iglesia en el capítulo 3, y luego allí se nos dijo metatauta, las que han de ser después de estas. Y él menciona 2 veces eso allí. No podía escaparse de eso. Hizo eso para beneficio de aquellos que mantienen el punto de vista histórico de Apocalipsis, los amilenaristas. Él dijo, después de estas, metatauta, para demostrar las cosas que tienen que ser después. Y eso lo encontramos en el capítulo 4. Así es que comienza allí algo nuevo. Pero los 2 capítulos que hemos visto, los capítulos 4 y 5, fueron o tuvieron lugar en el cielo, y allí estuvimos con Juan, y lo primero que vimos allí fue el trono y al Señor Jesucristo que estaba allí. Y Él es el león de la tribu de Judá. Él está sentado a la diestra de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Luego, en el capítulo 5, Él es el Cordero, y allí vemos el énfasis en su primera venida. Él es el Cordero, pero el Cordero es eso porque Él es el Redentor, quien fue capaz de tomar el libro, el cual es el título de propiedad de esta tierra. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Él es el único que es capaz de juzgar esta tierra? No solo por lo que es o quién es, Él es el Dios manifestado en la carne, sino por lo que Él ha hecho. Él ha creado esta tierra,
Y esto le da a Él un derecho, y Él es adorado en el capítulo 4 como el Creador. Pero Él también redimió esta tierra, y esto lo vemos en el capítulo 5. Y Él es adorado como el Redentor, y ya que Él es el Creador y el Redentor, Él es el único digno de juzgar esta tierra. Él es el único capaz de gobernar esta tierra. ¡Qué reproche hoy a la consumada presunción de los pequeños hombres aquí en la tierra que quieren ser jueces! ¿Qué derecho tiene la Corte Suprema de juzgar a una persona? ¿Qué derecho tiene el Senado o la Cámara de Representantes o el presidente para juzgar a otra persona? ¿Quiénes creen ellos que son? Amigo oyente, ¿quién es digno de sentarse en juicio? Solo el Señor Jesucristo es digno, y hasta cuando una de estas personas pueda alcanzar la estatura del Señor Jesucristo, no se encuentran en una posición como para juzgar basándose en su propia habilidad y fortaleza. Y ningún juez humano en esta tierra que no mire a Dios es digno de ejecutar juicios sobre ninguna otra persona, y en esto hasta incluimos a los tribunales de policía. Amigo oyente, la injusticia está sobre la tierra hoy, todo porque el hombre está juzgando a los demás. Pero Jesucristo es digno. Y este es el cuadro que se nos presenta al concluir el capítulo 5. Bien, y llegamos ahora al capítulo 6, y la escena cambia ahora a la tierra. Y la pregunta natural que nos hacemos es esta: ¿qué fue lo que sucedió con la tierra cuando salió la iglesia? Bueno, tuvo lugar la gran tribulación. En primer lugar, tenemos aquí la gran tribulación en el mundo. Esto en los capítulos 6 al 18. En los capítulos 6 y 7, y digamos hasta el versículo 1 del capítulo 8, tenemos la apertura del libro sellado con 7 sellos. Y estos 7 sellos abren el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo es quien abre esos sellos, y de allí salen los primeros 4 caballos. Y luego tenemos el martirio de los fieles durante ese período. Luego encontramos el día de la ira que viene, y estos sellos son abiertos de manera ordenada. Y el 7º sello introduce el sonar de las 7 trompetas. El sonar de las 7 trompetas introduce a 7 personas sorprendentes. Y cuando uno llega a esa bestia que sube del mar, eso introduce las 7 copas de la ira, en los capítulos 15 y 16. Y luego, la última copa de la ira trae ante nosotros la profecía del juicio de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 llevan al final del período de la gran tribulación, y luego Cristo viene a la tierra. Es interesante notar que Babilonia es el primer juicio y que es el último juicio. Babilonia en la Torre de Babel representa la primera rebelión organizada contra Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 11. Y luego Babilonia representa la última rebelión contra Dios, ambas religiosamente. Eso lo vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, y políticamente lo vemos en el capítulo 18. Vemos aquí que esto lleva a la conclusión del corto día del hombre sobre esta tierra. Lo que es importante y que debemos mantener ante nosotros es aquel que es digno de abrir el libro. Él lo está dirigiendo todo. Esto nos indica que tenemos en este libro, como se nos dice al principio, una revelación. Aquí se revela a Jesucristo. Él ya no está andando entre los candeleros porque ya han sido quitados de la tierra. Él ya no es el sumo sacerdote presentándose como un intercesor, sino que ahora Él es quien ejecuta la voluntad de Dios sobre la tierra al abrir los sellos del libro. Todos los juicios de la gran tribulación han salido de los sellos del libro, de lo cual vienen las trompetas, las personas y las copas de ira. Y la gran tribulación es algo que es iniciado desde el cielo. Jesucristo dirige toda esta operación, y esa es la razón por la cual Él dijo en el Salmo 2, «Los quebrantarás con vara de hierro». Ahora quizá alguien nos diga que esto no le gusta. Bueno, amigo oyente, si a usted no le gusta, ¿tiene una sugerencia mejor? Y si la tiene, ¿se la puede pasar al Señor Jesucristo? Él es quien va a dominar la rebelión en esta tierra. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Piensa usted que las grandes naciones del mundo están dispuestas a entregar el poder en sus manos? Amigo oyente, ningún país está dispuesto a entregar el poder al Señor. Nadie está interesado en colocar al Señor Jesucristo sobre el trono. Las naciones prefieren tener sus propios hombres, y si fuera posible, colocarlos a ellos sobre el trono. Amigo oyente, debemos decir que Él es el único que es digno. ¿Y cómo va a llegar Él al poder?
exactamente como nos expresa este segundo salmo que hemos leído. Los quebrantarás con vara de hierro. Y eso lo vamos a apreciar. De aquí en adelante tenemos el juicio sobre la tierra. Ahora la iglesia será librada de esto. ¿Por qué? ¿Porque son personas tan buenas como los niños de la escuela dominical? No, amigo oyente. Ellos eran pecadores, pero fueron salvos por la gracia de Dios. Y solo aquellos que han rechazado la gracia de Dios deben pasar por el período de la gran tribulación. Esa es la razón por la cual creemos que Dios ha establecido programas de radio hoy, y creemos que es un medio mucho mejor que la televisión para esparcir la palabra de Dios a los confines de la tierra. Él va a permitir que todos puedan escuchar el Evangelio, y luego, cuando tomen su decisión, eso decidirá si ellos van a pasar por la gran tribulación o no. Ahora, en el capítulo 4 pudimos apreciar al trono y al trino Dios. En el capítulo 5 vimos el libro, el Señor Jesucristo, y ciertas cosas que allí se presentan que aumentan la intensidad y ferocidad de la gran tribulación. Y vamos a mencionar 5 de ellas. El Espíritu Santo ya no restringe el mal. Alguien puede preguntar, ¿quieren decir ustedes que Él ha dejado ya el mundo? No, no hizo eso. Él estuvo en el mundo antes del día de Pentecostés, llamando a la iglesia. Pero en el día de Pentecostés tomó un nuevo cargo, por así decirlo, un nuevo ministerio, el de bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y de llenarlos y morar en ellos, guiándoles en este mundo. Él sacará a la iglesia de aquí, pero eso no quiere decir que Él también se va a ir, que Él también va a partir. Aún permanecerá aquí, pero ya no va a estar restringiendo el mal. Lo va a permitir. Es decir que el hombre va a tener su propio día cuando pueda hacer lo que quiera. Y lo mismo ocurre con Satanás. Esa es la razón por la cual no queremos permanecer aquí. La segunda cosa es esta. La luz y la sal que forman la verdadera iglesia son quitadas. La iglesia tiene muy poca influencia en el mundo, pero aún tiene un poco, y cuando salga de este mundo, entonces no habrá nada de esta influencia. La tercera cosa es que el diablo sabe que tiene un tiempo muy breve, pero él va a tratar de hacer lo más que pueda durante ese período. Él se va a aprovechar de esta ocasión, y Dios le va a dar libertad para obrar. Eso lo podemos ver en este período de prueba. La cuarta cosa es que los hombres malos están libres para dar comienzos a sus planes nefastos. Es decir que el anticristo podrá tomar control de esta tierra por un breve período. Y luego, en quinto lugar, se nos da el juicio directo de parte de Dios. Eso lo tenemos en este capítulo 6 y en el versículo 17, donde dice, «Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» Este es un tremendo período, y no creemos que la gran tribulación surja así de repente como un gran tornado. La apertura de los sellos es algo gradual, lógico, cronológico, se abre uno a la vez. Este libro de Apocalipsis tiene mucho sentido, amigo oyente. Ahora, al llegar a este capítulo 6, al texto de este capítulo, queremos hacer una declaración con mucho cuidado, y de aquí en adelante, mejor dicho, del capítulo 4 en adelante, todo es futuro. Todo esto es futuro y nos encontramos en el momento de las cosas que son, el período de la iglesia, y estas cosas se extienden hacia el futuro. Y entonces, amigo oyente, no trate de arrastrar ninguno de estos sellos, o ninguna de las trompetas, o de las copas de la ira, o ninguna de estas personas a este período, porque no pertenecen a este período, y no van a aparecer en este período. Creemos que hemos visto aquí la preparación de la escena, pero no creemos que ninguna de estas cosas estén sucediendo en el presente. Aún así, vemos que hay muchos que están haciendo esto, y eso es sensacionalismo, por supuesto, y esto hace que haya más oyentes y se vendan más libros. Pero por cierto que no está de acuerdo con la forma en que Juan lo expresó aquí. Todo esto aquí es muy lógico, amigo oyente. Así es que creemos que debemos establecer esto como un axioma de que aquí en adelante es el futuro, y es algo que va a suceder, pero ninguna de estas cosas ha sucedido todavía. Cuando tuvimos las 7 iglesias, pudimos ubicar eso en la historia, pero esto que tenemos aquí no se puede ubicar en la historia. Esa es la diferencia entre el punto de vista futurista y el histórico. Y aunque es muy interesante para nosotros el notar que muchos que mantienen el punto de vista histórico, muchos de ellos suponen que esto es futuro de aquí en adelante, o un poquito más adelante lo hacen futuro.
En otras palabras, no pueden ubicar esto en la historia. El amilenarista tiende a colocar todo de aquí en adelante en la historia, y como resultado hay como 50 sistemas diferentes de interpretación, según el Dr. Walvoord, que han salido del punto de vista histórico. Amigo oyente, 49 de esos sistemas tienen que estar equivocados. Y hablando personalmente, creemos que el otro también lo está. Amigo oyente, queremos citar otra vez lo que dice el Dr. Walvoord, y él a su vez cita del libro de John Cummings, Conferencias sobre el Apocalipsis. Y él mantiene el punto de vista histórico, pero él cree en el regreso premilenario de Cristo y en el carácter futurista de la última parte del libro de Apocalipsis. Muy interesante. Él hizo esta declaración sorprendente. No somos nosotros quienes lo hicimos, no estamos preparados para hacerlo, pero él lo dijo. Y esto es lo que leemos. Dice, yo creo que la mitad de aquellos que profesan el Evangelio no son otra cosa sino infieles practicantes. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? Eso indica que el 50% de los miembros de la iglesia hoy no son creyentes. Eso es todo lo que vamos a decir, amigo oyente, y lo vamos a dejar allí. Ahora vamos a ver por lo menos la apertura de uno de los sellos hoy, y ante nosotros tenemos el primer sello. El versículo 1 de este capítulo 6 de Apocalipsis dice, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Aquí Juan recibe una orden, ven y mira. Es un mandamiento del cielo. En el versículo 2 continúa, Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El Señor Jesucristo toma el libro con los 7 sellos, y Él abre el primer sello. Él los va a abrir a todos en el orden correcto. El libro de Apocalipsis, amigo oyente, tiene mucho sentido. El Señor está en control de todo aquí, y toda criatura en el cielo está actuando según su mandamiento. Así es que los 4 jinetes van a salir ahora, y Él abre el sello y dice, ve. Y Juan vuelve a indicar aquí que vio y oyó. Este es como un programa de televisión que estamos viendo. Ahora, el simbolismo del jinete en el caballo blanco ha dado ocasión para muchas opiniones diferentes y a muchas diferencias. La interpretación preponderante entre los eruditos es que este jinete representa a Cristo y usan el Salmo 45 y el capítulo 19 de Apocalipsis para apoyar esa interpretación. Pero la mayoría de los expositores bíblicos contemporáneos de la tendencia premilenaria dicen que el caballo blanco y el jinete son el anticristo. Esa es la posición que toman los doctores Scott, Ironside, Schaeffer, Walvoord, Woodbridge y Pentecost. Y esa es también nuestra posición. Ahora, el anticristo no aparece como un villano. Después de todo, amigo oyente, Satanás tiene ángeles y son ángeles de luz. No se parecen a los demonios, no tienen cuernos. Así es que el anticristo vendrá como el hombre más atractivo que el mundo jamás haya visto, porque ellos no vieron al Señor Jesucristo y no lo ven hoy tampoco. Pero van a aceptar a este hombre porque ha venido en su propio nombre. Y vamos a ver más en cuanto a él, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y también a los demás jinetes que salen cuando se abren estos sellos. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, para que esté mejor preparado y mejor informado de lo que proseguiremos tratando en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Apocalipsis, y volvemos hoy al capítulo 6. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como hemos dicho en nuestro programa anterior, el anticristo no aparece como un villano. Dijimos que Satanás tiene ángeles y que se presentan como ángeles de luz. No se parecen a los demonios y tampoco tienen cuernos. El anticristo vendrá como el hombre de mayor atracción que el mundo haya visto hasta ahora en su historia. Y decimos esto porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, los hombres no le vieron, como no le ven tampoco hoy. Sin embargo, los hombres aceptarán al anticristo porque él vendrá en su propio nombre.
La opinión de que el jinete sobre el caballo blanco es el anticristo parece satisfacer de una manera más completa las demandas del texto. Cuando Cristo venga sobre un caballo blanco, como se menciona en el capítulo 19 de Apocalipsis, seguirá el milenio. Pero este jinete aquí inicia el período de la gran tribulación, y no el milenio. Nosotros opinamos que este jinete es el pequeño cuerno que se menciona allá en el capítulo 7 de Daniel, que es identificado como el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, ese gobernante del ya restaurado imperio romano y el último de los dictadores mundiales. Llega al poder introduciendo una paz falsa. El profesor A.J. Toynbee, director de estudios en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, dice: al forzar sobre la humanidad armamentos cada vez más destructivos, y al mismo tiempo hacer que todo el mundo sea más interdependiente económicamente, la tecnología ha llevado a la humanidad a tal grado de desesperación que nosotros ya estamos listos a verificar a cualquier César nuevo que pueda tener éxito en dar unidad y paz al mundo. Y el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. G. K. Chesterton, por su parte, declara: una de las paradojas de esta edad es que es la edad del pacifismo y no la edad de la paz. Ahora, cuando el anticristo llegue al poder, él va a hablar de paz. Y el mundo creerá que está entrando al milenio cuando en realidad está entrando al período de la gran tribulación. La gran tribulación entra como un cordero, pero sale como un león. Esa es la gran mentira que el mundo va a creer. Ahora, este jinete no puede ser Cristo, ya que tenemos a Cristo como al cordero en medio del trono. Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y Él está dirigiendo estos hechos desde el cielo, y está dándole las órdenes a estos 4 jinetes que saldrán. A Cristo se le identifica claramente allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, mientras que aquí la identidad es bastante oscura, por cierto, lo que nos sugiere, según opinamos nosotros, que este no es Cristo, sino una imitación de Él. Llegamos ahora al segundo sello, y los versículos 3 y 4 de este capítulo 6 de Apocalipsis nos dicen: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El primer jinete no podía ser Cristo, ¿no le parece? Porque cuando Él traiga paz a esta tierra, va a ser una paz permanente. Y esta es una paz, según vemos aquí, que no dura mucho. Inmediatamente después del primer caballo, llamado el caballo blanco, sale un caballo bermejo de guerra sobre la tierra. Usted se puede dar cuenta entonces que la paz que el jinete del caballo blanco trajo a la tierra era algo temporal, algo falso. El anticristo se presenta a sí mismo como un gobernante que trae paz al mundo. Pero Él no la puede garantizar, porque Dios dice: no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Y amigo oyente, este pasaje de las Escrituras, por cierto que ha sido cumplido. ¿Y no es eso lo que cada candidato para ocupar un cargo político dice en el presente? Así lo hemos escuchado siempre. Siempre prometen que el país permanecerá gozando de paz, que no habrá luchas. Sin embargo, aunque eso no suceda, siempre siguen prometiendo que ellos van a traer la paz. Amigo oyente, estamos tan lejos de la paz como nunca en el presente. Parecería que aún hoy se estuvieran formando las nubes tormentosas de la Tercera Guerra Mundial. Así es que el anticristo era algo falso y no trajo la paz. Porque aquí sale este caballo bermejo de guerra a recorrer la tierra, y esta será una verdadera guerra mundial. No nos diga, amigo oyente, que esto ya ha sido cumplido, porque no ha sido así. Aquí estamos hablando en cuanto al futuro. Ahora el versículo 5 comienza diciendo: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré. Él dice aquí que él miró. Quiere estar seguro de que nosotros notemos esto. Esto es como si fuera televisión, amigo oyente. Y la segunda parte del versículo 5 y también el versículo 6 nos dicen: y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color de este caballo negro nos habla de luto. Usted puede ver que esto se utiliza en el Antiguo Testamento. No vamos a dedicar tiempo para mirar esto, pero si usted quiere hacerlo, puede ver lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 28, y Malaquías capítulo 3, versículo 14. Y tal vez mencioné estas 2 porciones demasiado rápido, así es que voy a repetirlo para que usted lo anote si tiene lápiz y papel. Jeremías capítulo 4, versículo 28. Y Malaquías capítulo 3, versículo 14. Usted verá que allí se habla del color negro como de luto, y también habla de hambre. Esto lo encontramos en un libro del Antiguo Testamento, escrito también por Jeremías. Lo llamamos Lamentaciones. Y en el capítulo 4 del libro de Lamentaciones, versículo 8, leemos, Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Esto habla del hambre. El caballo negro habla de una hambruna que tiene que venir sobre la tierra, un hambre mundial, y ese es el cuadro que tenemos. Y siempre después de la guerra hay falta de comida, falta de alimentos. Observemos esto por un momento, amigo oyente. El historiador griego Heródoto habla de una medida de cebada o de trigo, que era el consumo diario promedio del trabajador. Esa era la comida que recibía el soldado, y 1 denario era una moneda romana que equivalía al salario por 1 día de trabajo. Así es que el trabajador no podía mantener a su familia en aquel día. Él podía tener lo suficiente como para sí mismo si era soldado, pero no podría mantener a su familia. El aceite y el vino son lujos que son disfrutados por los ricos. Ellos obtienen todo el licor que quieren, aún durante la guerra. El aceite es correspondiente con lo que en nuestra época conocemos como los artículos de tocador, todas esas cosas que ayudan a la belleza en el día presente. Esos son lujos de la vida. El vino corresponde al licor que estará presente en abundancia. Esto es algo interesante, amigo oyente. No hay suficiente comida, no hay suficiente cebada, pero hay suficiente como para hacer licor, y lo harán en aquel día, y los ricos serán los que lo podrán obtener. Hablando honradamente, amigo oyente, durante la Segunda Guerra Mundial, los ricos en su gran mayoría podían obtener carne. Ellos podían obtener los lujos de la vida. Los ricos siempre pueden obtener lo mejor de la carne, mientras que los pobres tienen que conformarse con lo que no es tan apetecible, como la lengua, digamos. Y hubo personas en época de guerra que se cansaron de comer lengua porque eso era lo único que se podía obtener. Eso no era racionado. Y podemos ver que las cosas en este día futuro del cual se habla aquí no van a cambiar. Los ricos van a poder recibir las cosas que quieren, pero los pobres no van a poder recibir las suyas. Así es como ha sido en el pasado también. Y es así como lo será en el futuro. Por eso es que no prestamos demasiada atención a los tecnócratas inteligentes que dicen que van a desarrollar un programa de ayuda a los pobres y que resolverán este problema de la pobreza. Pero todo lo que esto ha hecho es que estos hombres tengan buenos trabajos, pero hasta el presente esto no se ha filtrado y no ha alcanzado a los pobres. Nunca les ha ayudado a levantarse con un poquito de orgullo siquiera. ¿Por qué? Porque el único que puede levantarles, amigo oyente, es el Señor Jesucristo. Ninguno de estos especialistas puede llegar a hacerlo. Nos da pena decir eso, pero es necesario que alguien hable así hoy contra estas tonterías en las cuales los gobiernos gastan el dinero. Todo lo que esto hace en realidad es crear más burocracia y devorar el dinero de los impuestos. Amigo oyente, esto existe así en el presente y se puede imaginar lo que será en aquel día. Aquí estamos hablando de lo futuro. La única razón por la cual hacemos una aplicación aquí es para demostrar que esto no es algo fuera de la razón. Es algo que va a suceder. Allá en el año 1798, el reverendo Tomás Malthus llegó a la conclusión de que el poder de la población era mucho mayor que el poder de la tierra para producir lo necesario para alimentar al hombre. Él predijo entonces de que llegaría un día cuando se presentaría un hambre mundial. Y nuevamente queremos citar lo que dijo Toynbee. Él dijo, tarde o temprano habrá un límite en la producción alimenticia,
Y entonces, si la población continúa en aumento, el hambre realizará las ejecuciones que tuvieron lugar en el pasado por el hambre, la peste y la guerra, todo combinado. Sir John Boyd Orr, quien fuera director general de la Organización Alimenticia y de Agricultura de las Naciones Unidas cuando se ocupaba este cargo, dijo: «Concluiré mi actuación dando una última advertencia al mundo. Si esto no es resuelto, habrá un caos mundial en los próximos 50 años. Las naciones del mundo están enajenadas». Esta es la declaración que él hizo, amigo oyente, no la nuestra. Alguien ha dicho que en el día de hoy hay 750 millones de personas que cada día padecen más de hambre. Y esto es algo que va en aumento. El hambre siempre sigue a la guerra. Y ahora en los versículos 7 y 8 tenemos el cuarto sello en este capítulo 6 de Apocalipsis. Allí leemos: «Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Habrá una pestilencia que consumirá una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina, antibióticos o penicilina para curar a todos en aquel día». Debemos notar que aquí se le da un nombre con mayúscula a la muerte. Dios mediante, en nuestro próximo programa, queremos hablar en cuanto a esto porque muerte es mucho más que la simple cesación de la actividad física. Es mucho más que eso para un ser humano. Y vamos a observar eso y a seguir a través de esta sección. Ahora aquí tenemos a estos 4 jinetes y queremos decir lo siguiente en conclusión, porque esto sigue exactamente la norma establecida por el Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 5, el Señor Jesús dijo: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán». Este es su discurso en el Monte de los Olivos. Él dijo en primer lugar: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán». Ese es el jinete en el caballo blanco. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras». Ese es el jinete en el caballo bermejo. Luego dice: «Mirad que no os turbéis». Y luego continúa diciendo: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres». Ese es el tercer caballo, el caballo negro. Y dice también: «Habrá pestes». Ese es el cuarto caballo. Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es el comienzo del período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo exactamente lo mismo en su discurso del Monte de los Olivos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, continuaremos con este estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted continúe la lectura de este capítulo 6 de Apocalipsis y estudie esta porción para que así esté mejor preparado y más familiarizado con este texto cuando lleguemos a nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga muy ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior leímos los versículos 7 y 8 de este capítulo 6 que estamos estudiando aquí en el libro de Apocalipsis, los cuales nos hablan en cuanto al cuarto sello que el Señor abrió en el libro. Y vimos allí que había salido un jinete en un caballo amarillo. Bueno, no concluimos nuestras consideraciones en cuanto a esto, así es que este será el punto de partida para nuestro estudio hoy. Veamos entonces lo que nos dicen los versículos 7 y 8 de este capítulo 6 de Apocalipsis. «Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra». Cuando estos jinetes salen, aparentemente una cuarta parte de la población de la tierra es destruida por este juicio que viene sobre ella. Podemos ver que aquí la muerte es una persona. La muerte ha sido personalizada. Usted puede notar que tenía por nombre Muerte. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo menciona ya en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 14, donde dice, «No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir».
Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que el que montaba ese caballo amarillo tenía por nombre Muerte. Y luego se nos dice que el Hades le seguía. Ahora, desafortunadamente, la palabra Hades a veces es traducida por la palabra infierno en castellano. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 23, leemos: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es hablando de la historia del hombre rico y Lázaro. En algunas versiones se utiliza la palabra infierno en lugar de Hades. Y eso es algo desafortunado porque eso no se refiere para nada al infierno. Eso o habla de una muerte física donde va el espíritu, o puede hablar de la tumba a donde es colocado el cuerpo. Es decir, que la muerte se apodera del cuerpo. Hades es el lugar a donde va el espíritu del hombre perdido, y el Señor Jesucristo lo presentó de esa manera. El apóstol Pablo personificó a la muerte en ese versículo que leímos de Romanos capítulo 5 versículo 14, como también hace lo mismo con el pecado en la misma sección, y lo hace para darle más énfasis. Amigo oyente, el pecado y la muerte entraron al mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado, y durante ese intervalo de Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán. Adán era considerado en una base diferente. Su pecado tampoco fue un pecado de transgresión de la ley desde Adán, y debemos recordar que aún no se habían dado los 10 mandamientos. Así es que aquí tenemos un período cuando los hombres pecaban y morían. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán, y aún los bebés murieron en el diluvio. La muerte evidentemente tiene un significado inclusivo que ordinariamente no le damos. Pensamos de la muerte como algo que se refiere solamente al cuerpo, aquello que llamamos muerte física, y eso le viene al hombre a causa del pecado de Adán. Luego tenemos lo que se conoce como una muerte espiritual. Esa es la separación de Dios y la rebelión contra Él. Heredamos de Adán una naturaleza de muerte, es decir, no tenemos capacidad para Dios, no tenemos ningún deseo para Él. Y luego existe una muerte eterna, y esta es la separación eterna de Dios. A no ser que el hombre sea redimido, esto sigue inexorablemente. Esta es la segunda muerte de la cual vamos a leer allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, cuando tengamos oportunidad de estudiar esto. Vamos a desarrollar estos 3 aspectos cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis. Amigo oyente, cuando Adán pecó, Dios le dijo a él: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán vivió un poco más de 900 años después de eso, físicamente, pero él ya estaba muerto espiritualmente ante Dios. Él huyó de Dios, él ya no quería la comunión de Dios. Él murió espiritualmente y luego le siguió su muerte física. Eso ha entrado a la familia humana y deteriora más y más a la humanidad. Hay muchas personas hoy que son mantenidas vivas por medios artificiales. Esto es a causa de la medicina moderna y del maravilloso desarrollo de la ciencia. Pero en realidad, la raza humana se está deteriorando todo el tiempo. La vida humana sería mucho más corta de lo que es si no fuera porque todos los artefactos modernos nos mantienen vivos aquí en la tierra. A Adán se le declara aquí de manera categórica como un tipo de Cristo. La muerte debe ser colocada a la puerta de Adán, como que es su responsabilidad total. Amigo oyente, Dios no creó al hombre para morir. Ese castigo fue impuesto porque Adán transgredió el mandamiento de Dios. Su transgresión es nuestra transgresión, y su muerte es nuestra muerte. Y es que Cristo es la cabeza de una nueva creación, y esta nueva creación tiene vida en Él y solo en Cristo. Solamente Él puede dar vida. Él es totalmente responsable por la vida de aquellos que son suyos. El Dr. Schaeffer, en una declaración teológica, dijo lo siguiente: es así que la muerte espiritual viene inmediatamente a través de una línea continua de posteridad. Por otra parte, la muerte física es recibida de Adán inmediatamente al morir en el cuerpo cada persona, a causa de su participación personal en el primer pecado de Adán. Ahora, durante el período de la gran tribulación, la muerte andará desatada, andará suelta. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 22. Él dijo:
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, en el gran trono blanco, la muerte es excluida finalmente, y vamos a ver eso más adelante. El apóstol Pablo confirmó esto. Él dijo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, «Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte». Y Juan dice en Apocalipsis 21, versículo 4, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esto es algo muy importante de notar de nuestra parte. En este versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 6, que estamos considerando, podemos ver que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es algo que Dios dijo que vendría y que Ezequiel predijo allá en el capítulo 14 de su libro, versículo 21, expresando lo siguiente: «Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias». Así es que este caballo amarillo representa las plagas y la pestilencia, y esto incluye la posibilidad de una guerra bacteriológica, y no queremos entrar en esto. Pero hay científicos que han hecho ciertas declaraciones. Uno de ellos, el Dr. Frank Holtman, por ejemplo, de la Universidad de Tennessee en los Estados Unidos, dijo: «Mientras la mayor parte de la población de una ciudad puede ser destruida por una bomba atómica, el método bacteriológico puede destruir fácilmente toda la población en el lapso de una semana». Bien, con esto llegamos al quinto sello, y queremos leer lo que nos dicen los versículos 9 y 10. Ya ha salido el cuarto jinete, y aquí tenemos la oración del remanente que ha sido martirizado. Aparentemente, aquellos que fueron muertos en la gran tribulación parecen ser primordialmente los que se nos presenta aquí. Ahora, siempre hemos pensado que esto incluía a todos los santos del Antiguo Testamento. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Apocalipsis, que dicen: «Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Ahora este altar se encuentra en el cielo y es evidentemente el lugar donde Cristo ofreció su sangre por los pecados del mundo. Usted sabe que nuestra posición es que en el cielo se presenta literalmente la sangre. Podemos confirmar esto con lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su epístola, versículos 23 y 24, cuando dice: «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Así es que aquí tenemos a los santos del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo indicó que la sangre de todos los profetas que había sido derramada desde la fundación del mundo iba a ser requerida de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Con esto es incluida la sangre de aquellos muertos durante el período de la gran tribulación, porque ya hemos visto que 1/4 de la población ha sido destruida. Los mencionados entonces, en este versículo, se apoyan en lo establecido en el Antiguo Testamento y están en terreno firme, y solo están reclamando justicia en base a la ley santa de Dios. Ahora el versículo 11 de este capítulo 6 de Apocalipsis dice: «Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos». Es decir, que todos los santos de la tribulación serán incluidos en la segunda resurrección. Y con esto llegamos a la apertura del sexto sello. Y aquí tenemos el gran día de la ira de Dios. Esto es evidentemente el principio de la última mitad del período de la gran tribulación. Aquí haremos una división más adelante. Pero veamos ahora lo que nos dicen los versículos 12 y 13 de este capítulo 6 de Apocalipsis.
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos ante nosotros el gran día de su ira. Comienza con estos grandes hechos en los cielos. Es decir, que al principio de la gran tribulación suceden todos estos eventos, y aquí tenemos también estos hechos al fin del período de la gran tribulación. Allá en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, se nos dice: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». Eso al principio de la tribulación. Y Joel, capítulo 3, versículos 9 al 17, nos hablan del fin. Ya hemos visto esto con anterioridad. El hecho de que en el presente haya un aumento de terremotos no es cumplimiento de esto. Esto tendrá lugar en el período de la gran tribulación. Pero lo interesante de notar es que los terremotos en el pasado han dado muerte a gran cantidad de personas en la tierra. El profesor R.A. Daly, en uno de sus libros, escribió lo siguiente: «En los últimos 4.000 años, los terremotos han causado la pérdida de 13 millones de vidas, y aún están por suceder los peores terremotos». Eso es muy interesante porque vamos a ver más adelante en el capítulo 16, versículo 18 de Apocalipsis, que habrá un gran terremoto. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tan grande será este terremoto, tan poderoso, que las ciudades de las naciones caerán. ¡Qué cuadro más tremendo este, amigo oyente! Los terremotos del día de hoy no son un cumplimiento de esto. Sencillamente muestran lo que sucederá, y la palabra de Dios dice que así será. Ahora el versículo 14 de este capítulo 6 de Apocalipsis dice: «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar». Creemos que esto ha sido tomado muy literalmente. Tenemos que lo mismo se expresa ya en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 5, y lo veremos nuevamente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. De modo que vamos a esperar hasta llegar allí para comentarlo. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 15 al 17 de este capítulo 6 de Apocalipsis. «Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Aquí tenemos algo muy interesante. Aquí tenemos a gente en la tierra que está rogándole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos porque quieren ocultarse. ¿De quién? De la ira del Cordero. Este es el gran día de la ira de Dios. Pero ahora hemos llegado a una declaración interesante: la ira del Cordero. La ira de Dios es aquel día, el día de Jehová, aquel día que hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento, es decir, los profetas del Antiguo Testamento. Ese día que se aproxima sobre la tierra aún está en el futuro. Y aquí se nos dice que es la ira del Cordero. Esta es una declaración un poco extraña. La Biblia está llena de paradojas, y estamos seguros que usted ya ha descubierto que hay abundancia de ellas en las Escrituras. Alguien puede preguntar, ¿qué es una paradoja? Bueno, la definición de una paradoja es tener a dos médicos en una conferencia. Pueden ser un par de médicos, pero existe una diferencia. Es una proposición que es contraria a la opinión recibida, es decir, a aquello que parece ser contradictorio. Superficialmente, las declaraciones parecen ser contradictorias, pero bajo un examen más profundo se revela que es algo objetivo basado en los hechos. Aquí tenemos varias de estas paradojas. Mientras más lejos está un objeto de usted, más aumenta su tamaño. Usted sabe que eso no es cierto, pero sí lo es. Cuando un globo sube en el aire, parece ser más pequeño al ojo, pero el globo estaba aumentando de tamaño al elevarse en la atmósfera porque ésta no es tan densa. Ahora aquí tenemos otra paradoja. El agua sube la montaña en el Parque Nacional Sequoia en los Estados Unidos. Usted puede decir que no cree esto, pero así sucede. Gran cantidad de agua sube la montaña y esto es realmente una paradoja.
Lo cierto es que este parque está lleno de árboles gigantescos, y estos árboles están haciendo subir el agua como si la estuvieran chupando. A eso se le llama ósmosis. Es un término científico que se utiliza cuando uno no sabe lo que en realidad está sucediendo. Pero esto es lo que pasa. Luego hay otra expresión que dice que mientras más se acerca uno al sol, las cosas se ponen más calientes. Bueno, en las islas de Hawái, donde hay un clima tropical, hay un gran monte que tiene nieve en la cumbre. Está mucho más cerca del sol de lo que está usted. Sin embargo, tiene nieve. Amigo oyente, hay muchas paradojas que son ciertas. La vida cristiana es una serie de paradojas. Cuando era débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Bien, aquí tenemos otra, la ira del Cordero. El Cordero es un cuadro muy conocido de Cristo. ¿Y cómo puede un pequeño Cordero, que se destaca por su mansedumbre y humildad, cómo puede enojarse? Es como una tormenta en un vaso de agua. Pero notemos esto, desde los días de Abel hasta los de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo se le muestra como un Cordero. Juan dice, Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, Dios no eligió al Cordero porque poseía las características de Cristo, ni su aspecto sacrificial. Dios creó un animal para representar a Cristo, y ese pequeño Cordero era el animal. Es una razón por la cual Dios le creó. Porque Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera sido creado el Cordero. Él tiene las cualidades de un Cordero. Él es manso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él dice, yo soy manso y humilde. Él demostró mansedumbre. Dejad a los niños venir a mí, dice. Él era inofensivo. Estamos seguros de que usted nunca ha visto un cartel que diga, cuidado con el cordero. Pero, en cambio, sí ha visto carteles que digan, cuidado con el perro, ¿verdad? Pero no con un cordero. Él era inofensivo. Él era manso. Cristo lavó los pies de los discípulos. Y aquí tenemos algo tremendo. Aquí tenemos una vida destacada por su encanto. Su vida era como el perfume de una flor hermosa y frágil. Su venida fue una doxología. Su estadía fue una bendición. Y también lo fue su partida. Hasta el mundo incrédulo se vio fascinado por su vida. Ahora el Cordero destaca este sacrificio. Abraham dijo, Dios proveerá de Cordero. Y Dios se proveyó a sí mismo de un Cordero. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la ira? Bueno, esto es algo extraño, aún para la persona de Dios, ¿no le parece? Dios ama lo bueno. Él aborrece el mal. Él no aborrece como usted y yo lo hacemos. Él no es vengativo. Dios es justo. Dios es santo, y Él aborrece aquello que es contrario a Él. Él se llama a sí mismo Jehová. Él es un hombre de guerra. Él es fuerte y poderoso. Él es poderoso en la batalla. El Evangelio revela la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo, la ira de Dios se revela desde el cielo. Usted puede observar a este mundo en el que vivimos, amigo oyente. Revela la ira de Dios, el juicio de Dios. Es como el mezclar fuego y agua, el traer la ira y el Cordero juntos. Toda la furia de la ira de Dios se revela en el Cordero. Amigo oyente, cuando Él estuvo aquí, hizo un látigo y con él expulsó a los cambiadores de dinero del templo. ¿Estaba aparentando algo nada más? No, amigo oyente. Él llamó a los líderes religiosos una generación de víboras. Él maldijo a la iglesia también. Él dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Cristo rechazó a Jerusalén, pero tenía lágrimas en sus ojos. Y Él aún controla las fuerzas de la naturaleza, las utiliza en juicio. Dios ha declarado guerra contra el pecado. Y decimos, bendito sea su nombre. Y Él no va a llegar a un acuerdo con aquello que ha causado tal estrago a la familia humana. Llegará un día cuando la ira del Cordero será revelada. Ahora alguien quizá diga, yo pensaba que Él era manso, bondadoso y que no castigaría el pecado. Bueno, Él dijo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Lo leemos allá en el Salmo 2, versículos 10 y 12. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera.